Bienvenidos y bienvenidas un día más a la jungla del Kukaluska, acompañados de nuestra Sandra Holmes para narraros un nuevo caso de misterio que os voy a traer aquí. Creo que os va a sonar mucho. Está ahora mismo, si no me equivoco, en ese top 10 de Netflix. Es un caso, es un suceso que conmocionó al mundo, que estuvo en todos los noticieros de todos los países durante días en primer plano. ¿Y por qué? Bueno, creo que tiene muchos ingredientes que hacen a esta historia, que nos suponga esa curiosidad de saber qué pasó. Y os hablo nada más y nada menos que del sumergible Titán. Entonces, os voy a contar qué es el Titán, cómo es ese sumergible, cómo estaba diseñado, quién es la empresa que está detrás de este sumergible, que el objetivo del Titán era bajar y visitar y observar desde ese sumergible el Titanic. Ese 18 de junio se intentó, pero el Titán no volvió a flote. Entonces os voy a contar lo que pasó, lo que se sabe hasta ahora que pasó oficialmente, qué hay detrás de esa empresa que ha dado mucho que hablar, muy polémica, el OceanGate, y hablaremos un poco pues de esa ambición desmedida por el ser humano, de querer llegar a todos los lados, a toda costa, y veremos si de forma prudente o imprudente con el propio ser humano y con la naturaleza. Así que no me enrollo más, doy paso a la gran Sandra Holmes, Sandra Musen. Hola. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, me encanta el verano, igual que a ti. Estamos aquí con debates, tenemos debates. Me gusta el calor y a él le gusta el frío. Claro, es que ella es valenciana y yo soy del País Vasco, que como me veis, no suelo sudar y estoy aquí. Es que lo pasa muy mal, o sea, no sufre. Sí. Le digo, es que se nota que ese verano estás como... irascible, más. Sí. Y va en invierno es una persona y en verano es otra. Yo también, Sí. En verano soy feliz. Ya, en invierno igual más apagadilla. Sí, o sea, no me notas. Ahora estás con ganas de veraneo. Claro, por eso somos un buen equipo, porque nos ayudamos al otro. Bueno, esta historia que voy a contar, ¿la conoces de algo? La conozco, porque soy muy fan del Titanic. Claro. Like you. Y sí, la conozco y bueno... ¿No te has visto afortunadamente? Porque no. Le he dicho, justo yo también le debería de escribir antes del caso, pero como me gusta in situ y según he llegado le he dicho, hoy del Titán, y me ha dicho, pues no lo he visto de milagro el documental. Pero a esto de ponérmelo. Bueno, aún así no. Creo, no es por aquí dármelas, pero creo que va a ser más completo en el sentido que el documental está muy bien, a mí me ha encantado, pero no se mete más en la empresa, que os voy a hablar yo, en todo lo de OceanGate, pero no se mete tanto en cómo fueron ese día fatídico y un poco el diseño entero del Titán y bueno, otras cosas que he ido documentándome aparte para intentar hacerlo de todo completo, porque yo como vi el documental y dije, joder, me falta algo, me falta ver un poquito la historia de esas horas, de las otras inmersiones que habían hecho, no sé, como que me faltaban datos que he intentado hacer ahora un podcast que me gustaría ver a mí como espectador. Así que, Sandra, lo primero. Ganas. ¿El Titán te suena de algo? Sí. Yo cuando salió lo vi y pensé, podría ser yo perfectamente. Claro, porque tú me has dicho, si yo tuviera dinero, ¿no? Yo habría hecho eso. Sí, pero porque el Titanic a mí me gusta un montón. Pero sí, lo vi y me impactó un montón, la verdad. Así pues que... como dato te doy que hacía falta $250,000 para viajar en ese Titán y sumergirse para ver el Titanic. O sea, 200... Me parece poco, si tú fueras millonaria, poco, ¿no? Nada, O sea, tú igual con 1 millón de euros también pagas ahí 250 por... ¿Sí, soy millonaria? Sí, por supuesto. Si tengo 1 millón de euros, 150 para ver el Titanic. Tan fan eres. Después de tener una casa, que es un bien preciado... A ver, es que yo en verdad lo quiero es a Jack, de Titanic, ¿sabes? Pues, vale, entonces, eso, que valía 250,000, voy a decir los requisitos para ese viaje, que eran $250,000, ser mayor de edad, firmar un documento donde no tienes problemas de salud que puedan afectar al viaje, y luego, muy importante, que va a ser fundamental en todo esto que voy a contar, en toda la historia, y sobre todo en su desenlace, es que ellos firmaron una exención de responsabilidad hacia la empresa de si pasaba algo. Había hasta 9 ocasiones del contrato, había hasta 9 veces que ponía la palabra muerte, fallecimiento, así que ellos ya firmaban y de una forma u otra sabían a lo que se atenían, más o menos. No sé si iría, ¿ves? No iría. Ya, al firmar eso ya igual ya te echas... valoro mi vida mucho. ¿Tú irías? ¿Yo?
No, yo valoro pavos. No Pero si te ponen la palabra muerte en algún sitio... Yo me echo para atrás. No, yo tampoco. Me lo he pensado mejor. Entonces, para la gente que no sepa qué es el Titán es... No es el Titanic, ¿eh? Son dos cosas diferentes. El Titán es un sumergible, que no un submarino. Por eso quiero hacer la diferencia, que es importante, que el sumergible, como el Titán, la diferencia con un submarino es que necesita de una ayuda de un barco que está en el exterior, bueno, que no es autónomo como un submarino, que un submarino tiene maniobras militares y puede estar mucho tiempo bajo el agua. El sumergible no puede estar tanto tiempo bajo el agua, necesita de ayuda del barco hasta que lo transporten y todo hasta el sitio, y luego es un espacio mucho más reducido, mucho más pequeñito, y esto va a ser una de las claves también. El espacio aquí era fundamental porque es otra de las causas que hay que sumar a las imprudencias que yo creo y oficialmente se dieron en ese Titán y en esa empresa. Vamos con esta empresa, OceanGate. El CEO de OceanGate, para que la gente lo sepa, era uno de los 5 pasajeros que viajaba en el Titán. El propio mandamás, el propio dueño, el que ha sido tan polémico y el que ahora voy a contar toda su trayectoria, y era el que tenía esa ambición desmedida por conseguir hacer accesible, dentro de lo del dinero, a la gente de hacer expediciones y visitas guiadas al Titanic, ¿vale? Y explorar la mar. Las últimas palabras que se ven ahí es que eso que quería hacer, él decía, en vez de ir a Marte, la NASA, tal, como para arriba, él creía que el futuro estaba bajo el mar. Se sabe más de... Sí, es verdad que ahora contaré lo de las profundidades, se sabe muy poco. Se sabe más de sí, la galaxia, digamos, que del mar. Así que OceanGate se funda en 2009. Lo fundan este hombre, el CEO, que va a viajar en el Titán, que se llama Richard Stockton, y otra persona que se llama Guillermo Solane, pero este Guillermo, a los 4 años se va de OceanGate por discrepancias con Richard. Como vamos a ir viendo, hay muchas discrepancias con Richard, hay mucha gente que se sale del proyecto y hay muchos tiras y aflojas con Richard, ¿vale? Sabes que hoy es 18 de junio también, ¿no? Hoy es 18 de junio. Es 18 de junio para nosotros, pero cuando se emita será un poco más adelante, una semana más. ¿En serio no sabías? Pero no había caído que hoy es 18 de junio. O sea, yo le acabo de pensar, claro, que lo has dicho, digo, ayer era 17. Wow. Digo, o te estás liando con la fecha en la que pasó. No, pasó el 18 de junio de 2023. Pues hoy hace 2 años. Wow, qué casualidad, chaval. ¿En serio no lo tenías planeado? Madre mía, sí que creo en el destino, pues mira. Uf, fuerte. Vale, la historia de Richard. Vale, ¿quién es Richard Stockton, el CEO de OceanGate? Bueno, es un hombre de buena familia, que su sueño era ser astronauta, casualmente lo contrario, para el otro lado, pero tenía problemas de visión y lo descartaron. Entonces, bueno, empezó ahí con esa frustración la volcó en explorar otras zonas, otros lugares, y bueno, era un apasionado del Titanic también, y con eso pues llegó vamos a explorar hacia abajo. Entonces funda la empresa en 2009 y en 2015 crea el primer sumergible de OceanGate, que se llama el Cyclops, ¿vale? Este Cyclops va a llegar hasta 500 metros de profundidad, que era el doble de lo que había conseguido con un primer ejemplar que había creado, que se llama el Cyclops y ya llega a 500 metros. Voy a poner un poco, que a mí era también lo que necesitaba ver en algún vídeo de la explicación de las distancias dentro del mar, porque creo que la gente está un poco como yo perdida en... Sí, yo no tengo ni idea, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a empezar por lo de más cercano a la superficie. Vamos a explicar que el buceo aficionado, el buceo que se suele hacer, llega hasta los 40 metros, ¿vale? Entonces, ahí es donde se concentra la mayor parte de vida marina también, de animales marinos. 40 metros. Para hacernos una idea, el récord de buceo está en 300 metros. El récord es lo que más un humano ha llegado hasta abajo. Es un montón, ¿no? Es un montón, sí, una barbaridad. Qué loco. 300 metros, vale.
esto hemos dicho, el primer ejemplar, el primer sumergible de Ocean Gate llega hasta los 500 metros. Vale, después tenemos que irnos hasta donde está lo que Richard y Ocean Gate quería llegar y quería hacer accesible a el resto de personas, a clientes de Ocean Gate, que era llegar al Titanic. ¿Dónde se encuentra el Titanic? Pues el Titanic se encuentra a 3.800 metros de profundidad. Es que son 3 kilómetros y pico. Casi 4 kilómetros. 4 kilómetros. Es que, Entonces estamos diciendo de 500, ¿cómo llegó a pasar ahí? Ahora os voy a explicar qué ideó, qué diseñó, pero para que nos hagamos una idea, cuando pasamos el kilómetro ya estamos entrando en la zona afótica, que se llama. Ahí ya no hay luz, o sea, no entra la luz, está completamente a oscuras. Hay mucho desconocimiento ahí también, hay muy poca vida marina, creo que llegaba algún calamar, creo que es. sí. Richard empieza a idear, ¿cómo consigo llegar hasta tan abajo? Hay que cambiar un poco estructura, materiales, y es aquí donde viene la controversia, donde ahora se está juzgando las imprudencias, cómo actuaba esa empresa y cómo estaba diseñado. Y luego era muy cuestionable por parte del equipo, en el documental sale también, las imprudencias o la falta de seguridad que había en Ocean Gate. Richard, a lo que alega todo esto siempre es, para llegar a lugares recónditos, para hacer innovaciones en la humanidad, hay que hacer cosas que hasta ahora no se han hecho, o hay que traspasar un poco Jim Bro, esta mentalidad. Y esa mentalidad de que pues no pasar por todos los mecanismos de seguridad. Por ejemplo, lo primero, Ocean Gate nunca hizo una auditoría, nunca se lo expuso a terceros la empresa para probar que otros hagan un informe y digan si es viable o no es viable, entre otros ya el Titán, que es en el que nos vamos a centrar, porque ya es lo que él crea, la idea que tiene para llegar al Titanic, crea el Titán. Este Titán, ¿qué es la diferencia que hace respecto a otros sumergibles, como el de James Cameron, por ejemplo, del que hablaremos, que él bajó hasta 30 ocasiones hasta el Titanic? Fliparse. La diferencia, que por cierto James Cameron era muy crítico con el Titán. Lo sé, sí, he visto hablar de ello. Y Jesús Ferreiro, que vino aquí también, yo estaba hablando con él sobre el tema, fuera de cámaras, y me dijo también, de hecho tiene noticias criticando. Entonces son gente que sabe del tema, pero bueno, él iba a una. Entonces, ¿qué hace él para conseguir meter? Porque la cosa es que James Cameron bajaba y los sumergibles que bajaban eran lo primero de titanio, que pesa mucho más, y el espacio era mucho más reducido porque era más esférico y entraban menos personas. ¿Qué pasa? Que si entran menos personas, si solo entraban 2 personas, por ejemplo, como en el caso de James Cameron, menos money. Claro. Entonces tenemos que él quería crear un espacio más turístico para clientes, entonces no es lo mismo meter 5 clientes que 2. De hecho, El tamaño importa. Claro. Nunca mejor dicho, Fran. Claro, sobre todo además que él tenía que hacer todos los viajes, porque él siempre bajaba, él hacía las expediciones y él tenía que estar, ¿vale? Y luego había algo que ha sido muy polémico, muy criticado, que es que luego explicaré el diseño del Titán, pero había dentro, para manejar dentro, cuando ya estuvieran abajo, para girar, para cualquier cosa, cuando ya estaban cerca de la zona del Titanic, un mando, pero como un mando de la Xbox. Eso lo he visto. Y que también fue muy criticado, pero hay que decir la verdad, y es verdad que tanto se ha dicho y se puede comprobar que en los submarinos militares hay mandos de ese tipo que se utilizan en momentos determinados, porque, bueno, también lo que se dice es que cada vez la gente que está viniendo desde hace 20 años, que está trabajando tanto militares o que están acostumbrados a un mando de la PlayStation o un mando de la Xbox, y que es muy intuitivo, muy sencillo y ya está. O sea, no tiene mucha rosca. ¿Había llegado a bajar él alguna vez con el Titanic? Sí. Entre 2021 y 2022 hicieron 23 inmersiones con el Titán hacia el Titanic. Exitosas de esas 23 fueron 13. Es decir, que llegaron hasta abajo y completaron el recorrido. ¿No? El resto no las dieron como exitosas. Aquí está un poco el percal.
Lo primero, también Richard fue un poco pillín, vamos a decirlo, a la hora de, como estos límites que él iba sobrepasando. Bueno, al final él sitúa legalmente a la empresa en Bahamas. La legislación es diferente. Y también con los clientes, que oficialmente, o sea, que realmente eran clientes, pero oficialmente los tenía puestos como expedicionarios, como, ¿sabes? Como gente que va y no pagaban como tal, era una donación. Entonces, lo tenía puesto como donación para que no fuera como clientes. Entonces, cada persona que iba hacía una donación de $250,000, pero no eran clientes ni eran consumidores de viajes, porque él todavía, o sea, porque no se podía, no puedes hacer... Cosa más rara. Entonces, tenía todo ahí un batiburrillo hecho así. Vale. Entonces, de esas 23 inversiones, en muchas, él ya estaba amortizándolo y él ya estaba metiendo personas. De esas personas hay pasajeros que ya empiezan a decir luego, cuentan, y ahora en los juicios, en las vistas que se están celebrando para esclarecer la verdad, muchos de esos pasajeros cuentan que oían ruidos extraños cuando estaban abajo de estas fibras de carbono que voy a contar ahora, y ya escuchaban como, esto, ojo, imagínate, esto cómo suena, Qué miedo. Y incluso también se llevó a algún experto en sumergibles, y cuando salió hizo un informe y se lo mandó a él, a Richard, este experto, diciéndole de, tío, así hablándolo coloquialmente, mira esto bien, tío, porque la fibra de carbono suena, esto es peligroso, monta una auditoría para que haga una comprobación. Bueno, Richard desoyó todo esto y de hecho le dijo que por favor mantuviera la información confidencial y no lo hiciera público. También muchos ingenieros de su equipo fueron disidentes y le hicieron saber de que había cosas que no tenían las reglas de seguridad que tenía que tener y que era una imprudencia. Bueno, a muchos se los ventiló también y los despidió de su equipo, hasta directores técnicos de su equipo. No hacía caso a nadie. Era así. Vale, vamos. Sí, hay gente que se cree intocable. Mira, bueno. Por eso un poco la historia de esto también es un poco el dilema, o sea, el mensaje de hasta dónde quieres llegar, ¿no? Hasta dónde la ambición humana es capaz de llegar, ¿por qué, no? ¿Por qué haces esto? ¿Por poder, por éxito, por reconocimiento? ¿Dinero? ¿A costa de qué? Por dinero, obviamente. Vamos con cómo estaba diseñado y por qué estaba siendo tan juzgado por tantas personas el Titán. Como he dicho, la diferencia principal del Titán respecto a otros sumergibles era el material por el que estaba compuesto. Las cúpulas, vamos a intentar hacer gráficamente. Como he dicho, donde viajaba James Cameron y todo esto era esférico. Entonces, él para meter más personas... sí, era más una forma esférica. Vale. De hecho, tiene su lógica. Lo primero porque es la presión de la que vamos a hablar ahora es mucho más difícil de sucumbir cuando es esférico que cuando es como la de Richard, que es así. Como un cilindro. Es un cilindro, es como una pastilla, ¿sabes? Sí, como una pastilla, lo visualizo así. Es como un ibuprofeno, por así decirlo, donde los laterales están, sí que Richard los puso de titanio, obviamente, porque que si no. Pero el cuerpo en sí de de todo el Titán era compuesto de fibra de carbono. Mezclados, él luego argumenta, el equipo de Usangate argumenta que sí que está mezclado con otro tipo de material, pero es fibra de carbono, ¿vale? De hecho, esa era la clave para poder bajar un sumergible tan grande a lo que se estaba acostumbrado, bajarlo hasta 3.800 metros con 5 personas. Claro, estamos hablando de duplicar lo que hasta ahora el ser humano había construido. Entonces era muy, muy diferente. Entonces, esta fibra de carbono, ¿cuál es el problema que tiene? Al final, la fibra de carbono, como su propia palabra lo dice, son fibras. Lo que pasa es que son fibras comprimidas. Entonces, muchísimas fibras de carbono juntas, pues te hacen... No ves unas fisuras, no ves tú nada. Vale. Lo que pasa que estamos hablando de presiones que, para que te hagas una idea, a 3.800 metros, donde bajaba el Titán,
La presión era... Es que a mí me impactó la cabeza. Era como poner encima del Titán la Torre Eiffel. Sí. Cada atmósfera que tú... O sea, cada metro que tú bajas es presión. Por eso es... Dios. Sí. Entonces se aguanta mucho más en una forma esférica y de un material bueno como titanio que si tú lo expandes y encima no lo haces todo de titanio, sino de fibras. Es muy fuerte. Sí. Que bajó 13 veces, Sí. Hicieron un experimento de comprimir como con una máquina un tubo, por ejemplo, de fibra de carbono, ¿vale? Pusieron así un tubo de fibra de carbono y aquí un tubo de titanio, ¿vale? Y con una prensa de estas en una fábrica y hicieron el experimento de que van bajando, ¿sabes? Sí. Y pusieron con fibra de carbono y con titanio. Bueno, en titanio, si se movía así, o sea, costaba mucho al principio que se moviera, que ya prensara. La fibra de carbono ya se estaba, las tiras se estaban deshaciendo ya. Y al final el resultado es, pues si es como el vaso. Vale. Si como el vaso, el titanio se bajó un pelín, o sea, como que se desgastó un poco, la fibra de carbono estaba ya deshecha. ¿Y cómo se le ocurrió usar ese material? Por Bueno, el tema del espacio y porque era inviable hacer con titanio algo tan grande, a lo mejor. Era inviable, sí, porque iba a pesar muchísimo y no iba a poder... O sea, simplemente era para poder meter a más personas. Gente, básicamente, sí. ¿Pero por qué? O sea... Y más ligero, bajaba a 30 metros el minuto, ¿puede ser? Sí. Llegaba en 2 horas y media solo, ya estaba en 3.800 metros. Pero igualmente, tú me estás contando cosas, tú no eres experto en nada de esto. Yo soy de letras, por si hago algún fallo técnico, me lo he intentado mirar, pero soy de letras y... Yo soy artista, le quiero decir esto. Y aún así, tú me cuentas esto, yo me quiero abrir una empresa y digo, vale, no puedo hacerlo de este material. Claro, ya. O sea, es como... Pero... Es que las ideas se tienen que quedar en eso, en ideas. Claro. Es que... Sí. Sí, porque... Sí me enfada un poco, Sí. Hombre, me dice, no te vas a enfadar. Al final Sí. ha tenido consecuencias que luego hablaremos de vidas, claro. Vale, entonces, de hecho, ahora voy a explicar el diseño, eso, lo que está explicando el diseño. De hecho, las cúpulas del titanio, aún así, las que él tenía puestas, uno de su equipo, de sus ingenieros, que despidió, le dijo que no podía bajar a más de 1.300, que no estaba preparada esa cúpula que él tenía. Porque una cosa es que lo hagas compacta y la otra cosa que la pongas aquí, otra aquí y otra cosa anexa. Pero que esas cúpulas no podían bajar más de 1.300 metros, le dijo. Y para tu casa. De hecho, también, cuando estuvieron probando y bajando, había un barco como a 700 metros que sumergido, antes del Titanic, a 700 metros de profundidad. ¿Y cómo puede estar a 700 metros? Bueno, Sí. hay varaos, hay muchos por ahí. Vale, claro. Sí, naufragados. Y... Sí, pero si no, hay tierra. Sí, o sea, de hecho el Titanic claro, tuvo la suerte, me explicó Jesús, que cuando se partió en dos, pues tuvo la suerte que cayó en un lugar, si no habría caído más en profundidad, en una zona, pues que se quedó ahí. Y más para abajo. Sí, hay más para abajo, claro. Claro que hay más para abajo. Sí, él tenía idea de seguir más para abajo. O sea, más todavía, ¿sabes? Que ya tiene más Torres Eiffel. ¿Este señor qué es? ¿Qué era? ¿Qué había estudiado? ¿Qué era en la vida aparte de millonario? Bueno, hombre, entiendo que hizo hasta las pruebas de astronauta, entiendo algo de física o ingeniería, pero sí, venía ya de buena familia, sí, obviamente. Vale. Para fundar la empresa, el dinero y todo, obviamente. Vale. Entonces, eso, y fueron, pues, haciendo expediciones, lo que sea, le avisaron de que no podía ir como por una zona tal, que estaba a 700 metros, y de hecho chocó con otro de sus sumergibles, porque no hizo ni caso a lo que le estaban diciendo. O sea, no. Chocó con otro barco. Sí, el que estaba ahí sumergido. No le parece, dijo, uy, pues aquí Sí. están abajo al Titanic. Entonces, este es un poco el background. Vale, ¿cómo era por dentro? Que me interesa mucho y estuve mirando vídeos de cómo era el Titán por dentro. El Titán por dentro era muy minimalista, ahora como se lleva todo, él también quería hacer muy, muy Tesla, ¿no? Él Sí, muy quería así. imagino. Y El era, mío. sí, otro. Por dentro, nada, blanco, vacío, nada. Solo había 2 pantallas que se llaman... una se llama el sonar y la otra el interfase. El mando, como hemos dicho, este mando famoso de 30 euros de la Xbox, que podía controlar. Y una pantalla en medio donde podían ver a través de las cámaras que había alrededor del Titán, pues el Titanic o lo que estuviera grabando alrededor del sumergible, ¿no?
Y luego, pues 5 personas siempre sentadas, con las piernas cruzadas, no hay sillas ni nada, sentadas, Claro. como haciendo yoga, para que la gente lo visualice. Así, 5 personas, 2 y 2, y el jefe, el CEO, en medio. Luego, en esas cúpulas había unos cristales para pues, poder visualizarlo más de cerca, en primera persona, el famoso Titanic. Vale, vamos a ese fatídico día, 18 de junio de 2023. Hace 2 años. Justo hace 2 años de ahora que estamos grabando este podcast. ¿Quiénes iban a bordo del Titán? Iban 5 personas. El CEO Richard Stockton, un explorador francés que se llamaba Paul Henry, que es curioso porque él estuvo en la primera expedición al Titanic en el año 1987. Después tenemos que añadir aquí a un británico que se llama Malish Harding, y luego tenemos un padre y un hijo pakistaníes que se llamaban Sulema Dahoud y Shahzada Dahoud. Además, un poco la historia es que el padre, su sueño era ver el Titanic, y el hijo tampoco era una cosa, pero era por el día del padre. Quería ir con la madre en un principio, pero al final la madre como que no quiso, y entonces pues el padre, por no ir solo, el hijo le dijo, venga, ya voy yo contigo por el día del padre y Madre todo mía, esto. la madre. Ya. Y al final acabó yendo el hijo de 19 años con su padre. Así que estas 5 personas se embarcaron en el Titán un 18 de junio. La expedición iba a salir a las 8 de la mañana, se retrasó un poco y salió a las 9 de la mañana, ¿vale? ¿Es condicionante esto? No. No. Se retrasó un poco y entonces a las 9 de la mañana empiezan a sumergirse. Todas las comunicaciones las tenían con el barco, que les ayudan hasta, como hemos dicho, que el sumergible lo tienen que llevar hasta en el agua, hasta el lugar. Es muy importante, el sumergible solo se podía abrir desde fuera. Lo atornillaban ahí con Sí, máquinas, sí, lo he visto. y no puede salir. Te tienen que sacar y tienen que abrir desde fuera. Qué claustrofobia. Ya, o sea, yo que tengo claustrofobia, o sea, Madre, igual de mi madre palo. ahí se muere, vamos, ni Ni de de coña palo. se mete. Entonces, les llevan y a las 9 empieza la inmersión. La comunicación era cada 5 segundos con las pantallas. ¿Cómo se llamaba el barco? Tenían la comunicación con el Polar Prince. Polar Prince. Polar Prince. Con el Polar Prince tenían cada 5 segundos, ellos en las pantallas tenían la comunicación, se podían ir hablando. Como he dicho, desciende 30 metros cada minuto, ¿vale? Y el objetivo era llegar en 2 horas y media, que era Vale. lo que ya habían hecho alguna vez. En 11 2 y media más o Sí, menos, ¿no? sobre las 11 y media llegar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo se pierde la comunicación? Con el Titán. A las 10 y cuarto les preguntan desde el buque Polar Prince qué tal van, les dicen que está todo bien a las 10 y cuarto. A las 10:47 este es el momento más importante. Les dicen desde el Titán que van a soltar lastre, ¿vale? Vale. Podía ser una maniobra normal, podían empezar a ascender, que van a soltar lastre. Un minuto después, o en ese mismo minuto, a las 10:47, es cuando se pierde la comunicación con el Titán. No tienen señal. Les desaparece del radar, les desaparece de todo. No hay nada. Entonces, es cuando aquí saltan las alarmas, a las 10:47. ¿Cuánto habrían bajado? Poniendo que son casi las 11 La ya. mitad casi. del recorrido igual, puede ser. Un poco más. Bueno, porque ya eran casi 2 horas, ¿eh? O sea que ya estarían muy cerca. Entonces saltan las alarmas. No tenemos comunicación con el Titán. ¿Qué pasa? En el diseño del Titán no he explicado cómo se suministran de oxígeno esta gente ahí abajo. Claro. Pues debajo de donde ellos estaban sentados había 4 bombonas para el oxígeno. Esas bombonas les iban a suministrar hasta 96 horas, que era cuando luego saltó la noticia de solo quedan 3 días Ay, es verdad que estaban así pensando. para darles por fallecidos, porque de oxígeno eran 4 días, ¿vale? Entonces, pues empieza una cuenta atrás. Quedan 4 días para encontrarlos y rescatarles. Y empiezan todas las maniobras de búsqueda. Como hay de diferentes nacionalidades, estadounidense el CEO, un británico, franceses, pakistaníes. Empiezan, marines de diferentes lugares. Además, esto no lo he dicho, pero entiendo que si sabéis dónde el Titanic
que es en el Océano Atlántico, en mitad del Océano Atlántico, pues es un poco ahí, empiezan la búsqueda diferentes cuerpos de diferentes estados. Pero Es que hay que bajar, es que claro, hay que tener en cuenta, hay que bajar mucho para abajo para encontrar. Es que es muy difícil. no se puede hasta esto, porque el único que podía bajar era ese barco, o sea, ese Claro, sumergible. supongo que Pero con los mismos robotitos con que los te he dicho robots, sí, antes. con los robots podrían empezar. Y luego con el tema de sonido, que va a ser muy importante. Como sabéis, los ejércitos, los militares, tienen como radares Sí. de sonido, de si hay explosiones dentro, de lo que sea. Vale, entonces, Eso en la tenemos- Guerra Fría era como muy común claro, para interceptar y de hecho eso se es, ha submarinos, interceptado, claro, sonidos muy grandes del océano que no se sabe ni siquiera dónde vienen claro. en sus total. radares. Entonces, tenemos que irnos al 22 de junio, 4 días después, Vale. que se supone que ese día se terminaría el oxígeno y ya la búsqueda sería diferente, ya no solo como para salvarles la vida, sino para rescatar los restos que queden de ellos y del sumergible. Y es que 4 días después es cuando se nos va a resolver este caso. El 22 de junio de 2023, 4 días después del último contacto con el Titán, encuentran los restos del Titán. Y es que esto me parece a mí además, ojo con este dato, el Titán, ¿sabes dónde aparece? ¿Dónde? A tan solo 500 metros del Titanic. O sea, estaban... O sea, estaban cerca y sobre todo, claro, que podían haber caído encima. O sea, los restos me refiero, porque ya ahora voy a contar qué pasó. Sí, sí. Lo que oficialmente se supone que pasó. Pero, joder, me explotó la cabeza de decir, joder, y también decían, ¿no?, en el documental, fíjate cómo, qué de película es que tú hayas querido dejarte la vida, prácticamente tu sueño toda tu vida haya sido ver el Titanic y que Y hayas cavado, la vida ahí. hayas perdido la vida a escasos metros del Titanic. 500. Tío. A 500 metros. Claro, porque tuvo que suceder a 500 metros o pudo suceder en otro. No, pues yo creo que sucedió más arriba, pero al final cayó donde cayó. ahí. Está ahí, los restos, han dejado. No, los sacaron. Están Claro, las porque- imágenes de cómo sacaron con robots. O sea, yo he visto Sí. cómo acaba. Es que es muy Y fuerte. gracias a esa autopsia del Titán que se pudo hacer, se ha podido saber, o se supone, todavía se está haciendo las investigaciones, pero se supone más o menos lo que pasó. Es que es muy fuerte. Lo vas a contar, pero esto Sí. lo he visto y es muy Claro. fuerte. ¿Qué pasó? En esos estudios de sonido que hemos dicho, se descubre, por grabaciones y tal, que a esas 10:47 hay un estruendo y un sonido fuerte, que los especialistas lo vinculan a una implosión, que no explosión, que es diferente. Eso es. No soy físico, pero bueno, voy a explicarlo eso. Resumidamente, en vez de la explosión suele ser hacia afuera, expandes, por eso explosión, y la implosión es hacia adentro. Es como una Contraerse, compresión, sí. un comprimir. Y además, esto, los datos que estoy viendo es como cuestión, para el cerebro humano le cuesta hasta comprender ese espacio-tiempo que pasó todo. Porque todo pasó tan rápido que ellos es matemática imposible que se dieran cuenta de la implosión. O sea, no se enteraron. O sea, se enterarían de que algo iba mal porque si ya estaban soltando lastre o algo podía estar yendo mal. Esa es una teoría y la otra es que no se enteraron de que algo estaba yendo mal, pero igualmente lo que es oficial por la forma en que pasó es que de su muerte o del fallecimiento no se pudieron enterar porque es esto. Que la compresión. O sea, Claro, recordemos la presión que había. Claro, claro, una claro, Torre una Eiffel Torre encima. Eiffel. Entonces, pues tú sueltas una Torre Eiffel encima de algo. Ese momento, ese que no instante. es una muerte casi indolora, ¿no? Claro. Porque es que Sí, total. O sea, de lo hecho, que, creo que vi... lo que hay es pues la capa del titán, lo del titanio, todo esto. Wow. Así que esa fue y es la teoría de lo que pasó ese 18 de junio. Que implosionó, que obviamente por todo lo que hemos venido, por eso era tan importante que os explicara todo el background, todo lo de la fibra de carbono. Esos ruidos que ya iban escuchando eran micropartículas que iban penetrando Claro, es que... entonces, Ostras, pero ellos si empezaban ya a subir, ya entenderían que algo malo estaba pasando. como otras muchas veces. Pero entonces lo que dicen los ¿Y ingenieros por qué estaba el fallo? es como que fue como una acumulación de desgaste. Es decir, otras veces podían oír el ruido, podía empezar a haber fisuras o podía haber
esos fallos en la fibra, pero que la fibra de carbono, o el fallo que no tiene el titanio, es que se va como cansando, que se va, claro, son fibras que tú has comprimido y que van entrando micropartículas Claro. poco a poco, y la nave es la misma, no van poniendo otras naves. Entonces, pues que esa nave se va agotando, se va desgastando, una fatiga, eso, la palabra era como una fatiga de la fibra de carbono. Y que por esa fatiga, pues llegó un momento que reventó, es que es normal. O sea, Todo el mundo ha dicho que es normal que sí, pasara. o sea, en el documental, todos los expertos que salen, en las vistas que se están celebrando ahora, y si es que ya se lo estaban diciendo a él, o sea, todos los de su propio equipo se lo estaban diciendo. Pero nos despedía. Pero sí, su obsesión era esa y pues Pero terminó es que no ahí. entiendo cómo te llega tanto la obsesión si tú ya has visto el Titanic. Porque ya lo ha visto. Sí. O sea, tiene que haber algo más allá. Quería, aparte del Titanic, quería más. Él decía que Pues no puede llegar al que el Titanic futuro seguro. no estaba en el espacio, sino bajo el mar. Entonces él quería hacer una empresa fuerte de visitas al Titanic y además de exploraciones. Seguro que vete a saber las ideas que tendría debajo del mar. Pero él tenía que saber que había riesgo de morir él también. Sí, hombre, se lo estaban diciendo, claro. ¿Y se la jugaban así? A ver, es verdad, todos eran de una edad de entre 60 y 70 Menos el años, pobre niño. menos el crío de 19 años, sí. Es que, o sea, el resto al final creo que toma una decisión como con... Es una persona adulta, pero él realmente no tenía una decisión firme de lo que estaba haciendo. Vale, y las consecuencias de todo esto. Como hemos dicho, Richard se asesoró muy bien, con buen equipo. Donde le metió la importancia fue a los abogados, pero bueno, también tenía un buen equipo, lo que pasa es que no les hacía caso. Pero bueno, que debía haberles hecho el mismo caso que les hizo a los abogados, también a los ingenieros. Pues se asesoró de un buen equipo de abogados, como hemos dicho, trasladó ilegalmente a la legislación de Bahamas. Como él, el responsable principal y el CEO de la empresa, está fallecido, la responsabilidad penal hacia él termina, porque no va a poder cumplir ninguna pena, porque está fallecido. Entonces, solo es responsabilidad civil, ¿vale? Claro, pero ¿quién Igual hay recae sobre la subsidiarios empresa? Sobre la empresa, sobre los pero hijos. él ¿Tiene era hijos? dueño de todo, no lo sé, pero yo todo lo que he visto es como más tema económico. Lo que se pide es, por ejemplo, la familia del francés, de Paul, lo que piden son $50 millones de indemnización, la hija y la familia, y eso, indemnizaciones económicas es lo que Hombre, he a visto. todas las familias de todos los Claro, pero pedirán. es que Ocean Gate cerró, por así decirlo, desapareció de las redes sociales, todos los proyectos que tenía Ocean Gate se cancelaron, tenía muchos, como he dicho, de otros sumergibles, se cancelaron, las expediciones se cancelaron, es como desapareció del mapa. Que tú tienes posibilidades de morir, Richard, ¿eh? Siendo empresario, porque él tenía que saberlo, o sea, Sí, no vivía... claro. ¿Por qué te tomas tantas molestias en el tema de los abogados y dices, mira, si yo fallezco y las personas que están Pues conmigo fallecen, pues oye, lo que quede patrimonio de la empresa, una parte que se destine, o sea, yo como buena persona, Bueno, ya, pero no. Bueno, igual en otras que él tenía pensado, igual no iba a ir él en todas, y entonces, ¿sabes? Para que no le caiga a él. Luego, para toda la herencia de la familia que iba a tener suya, para que no le toquen nada de su herencia a su familia, por ejemplo. ¿Sabes? que a ver, también te digo que a los millonarios no les va a faltar nada. O sea, te quiero decir, Ya, vale, ni están los- reclamando 50 millones de euros. Ya, Te falta algo a ti. ya. O sea, que obviamente hay que reclamar porque Claro. es una manera como de... De resarcirse, ¿no? Pero el dolor no te lo va a quitar. Claro, eso es. Y que las personas que se han metido ahí ha sido por decisión propia. Sí, y lo es que está firmado, o sea, Está sabía que firmado. podía morir, o sea, por eso... Claro, se han firmado que sabían que aún podían así, morir. Sí, pero puede por, hacer pero aún así? por alguna fuerza mayor, por algún caso de fuerza mayor, no porque tú eres un irresponsable y has construido mal. También. Que estoy Entonces, haciendo un eso poco es la- lo que se está juzgando. Estoy diciendo abogada del diablo, Sí, que, sí, o sea, sí. no voy a decir las responsabilidades de ellos por meterse ahí, ni muchísimo menos, pero sí. Lo que pasa es que lo que se está dirimiendo es que Richard tenía información que el resto no tenían. Si Claro. Richard le dice, oye, que sepas que esto cruje, que sepas que la fibra tiene un desgaste, Claro, sí, que sí, sepas eso que tal. 100%. Entonces se está ocultando información, que es Claro. lo que se está juzgando aquí. O sea, sí, el malo Entonces- estaba claro que es él. Claro que había una responsabilidad de ellos de asumirla, pero también hay una imprudencia de él que eso sí que creo que es justo también una indemnización, sí. Hombre, yo creo que sí que tiene que haberla. Sí. O sea, O sea, ¿quién la tiene que- pagará? es que ¿La ya- pagará la por empresa, algún la lado- familia de Richard? No lo sé. ¿Del CEO? No lo sé. Sea como sea, Pero esto fue así y esto sí es el caso. Entonces, bueno, no sé, como filosofía de esto, yo creo también
el que pensemos que la naturaleza es mucho mayor que nosotros, que pensamos que somos dueños del mundo y que podemos llegar, y que creo que igual no hace falta tampoco llegar a todos los lugares a costa de cualquier cosa. Creo que es importante también Asumir la grandeza de la naturaleza y vivir en ella y ya está. y darte cuenta de lo que eres dentro de todo el mundo y que no podemos controlarlo todo y querer verlo todo. Y que luego de ahí vienen los problemas de querer explotar, porque seguro ya querría explotar todo. Claro. ¿Qué pasó con la Ganar fauna dinero. marina? Por eso el del Titanic que vino aquí Jesús Ferreiro estaba en contra, porque se está deteriorando, desgastando todo el Titanic por todos los viajes, todos los residuos, todo. O sea, ya se ha visto, solo se tiene que bajar por algo de ciencia o algo para estudiar. Que de No todas porque a maneras, ti se te antoje, es que yo quiero verlo. yo, y esto lo vi cuando pasó lo del tema del Titán, hay muchas imágenes del Titanic. Tú te puedes poner documentales Claro. en Una la misma pantalla ahí en 3D. la misma película. Claro, si Yo es lo soy mismo fan, que es mi estás viendo ahí película desde favorita esto. del planeta Tierra, Pero ¿vale? En la misma película salen imágenes reales. O sea, James Cameron y en muchos documentales hay imágenes reales del Titanic. Lo que tú vas a ver en ese sitio es lo mismo. Desde ese cristal. Pero es que estoy ahí. Claro, es por el poder. estoy A ahí. ver, ¿quiénes estaban ahí? Todos poderosos. Chico, pero vete a un barco, sumerge un robot y mira en la pantallita. Claro, Y también. tú estás arriba. Pero ellos quieren ser diferentes. Pero es la cosa. Y Que al llegar final- hasta donde nadie ha llegado, ¿no? Pero eso es ser avaricioso, Sí. ¿no? ¿Cómo se dice? Yo puedo, ¿no? Con el poder, con el dinero yo puedo hacerlo Es todo. un poco, ¿cómo que no lo hago? Venga, a que sí que lo hago. Claro, pero si encima tienes dinero, Claro. lo haces. Y te saltas como las ahora, leyes, te saltas ¿qué todos los... actriz se fue ahora al espacio que ha sido como Sí. súper polémica? Sí, es verdad, sí. No ha sido Katy Perry, ¿no? No sé, alguna... O sí, alguna... actriz, cantante, no sé quién ha Sí. sido, pero alguien. Si alguien lo sabe, que lo diga. Sí. Que ha ido al espacio, con no sé cuántos más. Sí. Que se ha gastado una millonada. Y eso es que es como... Pero luego tú ves en bicicleta. Tú en bicicleta. Ya, que Me eso meto. también habría que ver el coste de... Claro, porque por eso ponía 250.000, porque el coste del buque que tienes, de todo el personal que tienes, era una pasta. Pero Entonces, y además ¿qué necesidad, tío? en el gasto medioambiental También, sí. que gastas para hacer eso, para todo. O sea, Por eso, estamos al final... cuando había esas noticias de que todavía encima no se sabía ni el desenlace, y aun cuando se sabía el desenlace se hacía mucha Yo burla estuve siguiendo y en se hacía directo. mucho de... Bueno, como que no importaba porque eran millonarios y bueno, yo creo que... Eso no es así. Y cuando ves, le pones nombre y apellidos a cada uno, lo que hemos dicho, ¿no? Pues ese hijo que ha acompañado a su padre, yo creo que hay que tener un poquito más de respeto, tenga el dinero que tenga, y haciendo la crítica que estamos haciendo, tal Sí, cual, sí, de sí. que era imprudente, de que no es necesario y de que no hace falta ir a esos sitios No, y que era un error. era un error. O sea, yo lo estuve siguiendo en directo en ese momento y yo en Twitter lo veía y me acuerdo que la gente estaba como muy... Sí, tal. Y lo que a mí más... Un tweet que me hizo gracia, en plan de menos mal que no soy millonario, ¿no? Sí, Porque no puedo hacer estas claro, pues cosas. igual ir a 10 euros iríamos Porque si muchos. no, iríamos todos. Y es como, pues sí, ¿no? Porque hay Sí. veces que el ser avaricioso, el tener dinero, el poder gastar, te lleva lleva a sitios... cosas... Sí, ya me contaban que se está rodando una película de una persona que era como especialista o que hacía como piruetas, se tiraba desde... No sé exactamente, esto lo estoy tirando un poco... Bueno, y él quiso hacer de especialista en la película sobre su vida, ¿no? Y tirarse como desde un paracaídas, desde un no sé qué. Entonces él cogió al actor y le dijo, no, es español además, Sí. podéis buscarlo, no sé exactamente, me lo contó otro día un chico. Y él como que hizo de sí mismo y se tiró de un paracaídas, bueno, pues no se abrió. Y Ahí va. murió haciendo de sí mismo en la... Madre mía. Y es como, qué mala suerte que te has dedicado a eso y por el esto de, no me pongas a un especialista, lo hago yo. Ya, sí. Sí. Te matas. O sea, es que Sí. esta cosa de jugarte la vida, Sí, todo el rato, en ¿no? yo puedo, yo Ya, lo hago, yo... sí. Que en la sencillez de la vida están las cosas y no hace falta rascarse la Sí. cabeza. Vete al Portaventura, tío. Sí, es muy divertido. No, pero a mí me encanta la adrenalina, sí. me encanta tirarme en la lanzadera, es mi cosa favorita. Pero bueno, que no haga tal impacto en la naturaleza y, joder, no destinar tantos recursos para esto, joder. Lo que quieren. Hacen lo que quieren, pero... bueno, así, si te vas saltando las leyes, si te vas saltando todos los protocolos se ponen por algo, las medidas de seguridad se ponen por algo. Y si tú te crees el dios de todo, Te sientes intocable. al final Con te el pasas. dinero te sientes intocable. Claro. Así que bueno, pues que sirva un poco de reflexión también esta historia. Yo creo que va a servir un poco de hasta dónde están los límites y dónde tenemos que parar el ser humano. Yo lo dudo, Pero sí, también lo... O sea, yo creo Viendo- que está pasado y sí. la gente va... Sí. Pues elígeme un emoji para la gente que ha llegado hasta aquí y lo ponga en comentarios.
Algo, Pues hoy el va a ser último dijiste que ibas a poner felices. Pero voy a poner un barco, Un barco, ¿no? por Vale. Titanic. Vale. Y que para los fans del Titanic, ya que lo hemos tocado hoy un poco y hemos mostrado aquí esas ganas, ese interés que desató a estas 5 personas y a muchas más que iban a dejar un dinero y jugarse un poco la vida por ver el Titanic. Bueno, para los que queráis conocer la historia del Titanic, hicimos un especial sobre el tema con un grande que es Jesús Ferreiro, presidente de la Fundación Española de Titanic, que él me dijo, y ahí tenéis noticias de él, que está en contra de las inmersiones hacia el Titanic, que deberían de prohibirlas. Y bueno, ahí tenéis la entrevista también para si queréis seguir con el tema una vez que habéis terminado esto. Y ya está, Sandra. Pues sí, pues nada, poned muchos barquitos, miraos la entrevista también. Nos vemos en otra, con más casos de sucesos, misterios, y que muchas gracias por estar un día más. Gracias a ti por aguantar el calor y aguantarme. Nada, eres una crack. Vale, Eso, crack. hasta otra.